Queridos hermanos y amigos, celebramos el domingo número 21 del tiempo ordinario y la lectura está tomada de San Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20. Esta conversación que se da entre Jesús y Pedro y los discípulos cierra la primera mitad del Evangelio, y esa primera mitad tiene como finalidad que los discípulos, los creyentes, respondamos. Una vez que hemos escuchado la historia de Jesús, respondamos quién es Jesús para nosotros. Es decir, que la descubramos como Mesías, Salvador y como el Hijo de Dios en medio de nuestro mundo. Hay una primera pregunta que hace Jesús a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la respuesta es que algunos piensan que era Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Y esta respuesta no es otra cosa sino que el conocimiento meramente exterior de la persona de Jesús, que lo veían desde fuera como una persona religiosa, un personaje con mucha inteligencia, que sanaba, pero no lo reconocían realmente como el Hijo de Dios. La segunda pregunta que hace Jesús tiene que ver directamente con los discípulos. Les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? La mirada de Pedro, que es una mirada de fe, descubre en Jesús al Mesías, al Hijo de Dios, inmediatamente. Y esto nos hace descubrir que la fe es un don de Dios, que la iniciativa siempre parte de Él y que implica a la vez, para poder reconocer a Jesús, un conocimiento personal, andar con Jesús, caminar con Él, vivir y compartir la misma experiencia de vida. Es allí precisamente donde Dios se nos revela y nos invita a dar una respuesta también de fe, del seguimiento de Jesús. Asimismo, es una invitación de parte de Él a participar de su vida divina y supone una adhesión a Jesús con nuestra voluntad, con nuestra inteligencia y con nuestro sentimiento. Por lo tanto, podemos decir que esta pregunta de Jesús implica una decisión personal de parte de los discípulos y de todo creyente de todos los tiempos a seguirle y a la vez a ir madurando en la fe como lo hizo Pedro. Los discípulos designan a la comunidad cristiana, es decir, la respuesta de Pedro es la respuesta de la iglesia que cree, y es una invitación también para nosotros a aumentar nuestra fe cada día, poniendo nuestra confianza en el Señor y sabiendo que así como Jesús alaba la fe de Pedro y le dice que eso se lo ha revelado el Padre, nosotros también creemos por la gracia de Dios. Luego Jesús va a pronunciar la famosa frase: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En primer lugar, recordar que este sobrenombre que Pedro le pone a Jesús fue tan repetido en las primeras comunidades que pasó a ser el nombre propio de Pedro, como le llamamos hoy día. Y también nos recuerda que esa piedra significa firmeza, es decir, sobre la firmeza de Pedro funda Jesús a la iglesia. Pero a la vez sabemos que la única firmeza sobre la cual se funda la iglesia es el mismo Jesús, lo que nos lleva a pensar que Jesús quiso contar con el carisma de uno de sus discípulos, en este caso de Pedro, para poner en él la autoridad. Y esta autoridad será válida siempre y cuando nosotros recordemos la palabra de Dios, esta que hemos leído, que nos dice precisamente que Jesús ha confiado en sus discípulos las llaves de la iglesia. Este Evangelio no nos dice otra cosa, sino que la fe en Jesús nos vincula estrechamente a la iglesia. Y esto quiere decir que nadie puede salvarse en solitario, que se nos invita a vivir en comunidad, se nos invita a apoyarnos en la fe de los otros y a la vez nosotros o nuestra fe personal sea apoyo para otras personas. Por eso hay que amar a la iglesia y valorar la importancia que tiene para nuestra salvación personal. La alegoría que luego escucharemos sobre las llaves del reino y sobre el atar y desatar aquí en la tierra y en el cielo nos indica precisamente la misión de los apóstoles y en particular la misión de Pedro, a la cual nosotros nos apegamos por la fe que tenemos. Finalmente, y en resumen, la amistad que nos une a nosotros con Jesús, así como Pedro estaba unido a Él, nos lleva a dar testimonio siempre sobre la fe que tenemos. Inclusive en los más diversos ambientes que sean adversos y difíciles para el cristianismo. Y esto nos recuerda la misma historia de Pedro, que según nos cuenta la tradición,
una vez que Pedro ya está en Roma y es perseguido por el Imperio Romano, sale huyendo de Roma. En esta salida se encuentra con Jesús resucitado y le pregunta a Pedro a Jesús ¿a dónde va? Esa es la famosa frase Quo vadis, y Jesús le responde: voy a morir por ti. Es decir, Pedro, que ha confesado a Jesús, tiene otra vez miedo al final de su vida y Jesús le vuelve a confirmar. Dice la historia que en ese momento que Jesús le responde voy a morir por ti a Pedro, Pedro se arrepiente y se regresa a Roma para ser crucificado, y el mismo Pedro pide que le crucifiquen, pero no como Jesús, sino con la cabeza hacia abajo, porque no era digno de morir como su Señor. Pidámosle hoy a Jesús que nos conceda la gracia de aumentar nuestra fe, de perseverar en la iglesia y de que encontremos un día también, junto con Él, la salvación eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.